Chicken chili night. Start with Bush's white chili beans, simmered in our flavorful chili sauce. What makes stomach here different? Two words. Ingredients. How? Sé diferenciar entre bien y mal, pero elegí el mal. La sociedad me considera un delincuente sexual. Se me considera un monstruo. He de tomar mejores decisiones ahora que las que he tomado en el pasado. Esas decisiones fueron las que me llevaron a prisión. ¿Cuál fue exactamente el crimen que cometió? Atentado contra el pudor y estupro con una menor de 12 años. ¿Cuántos años tenía? Yo, 45. ¿Y lo hizo? Lo hice. Estás fuera de control, tabú. ¿Y quién eres tú para juzgar si está bien o mal? ¿Y quién eres tú para señalarme quién? ¿Qué es lo que miras tú? ¿Qué tengo que esconder? ¿Qué es lo que miras tú? ¿Qué tengo que esconder? Tabú. Clifford lleva un mes en libertad, tras 10 años en la cárcel. Su austera habitación es una extensión de su celda, unos pocos libros, las medicinas para su hipertensión y una lista de canciones escrita a mano. Cuento con todo el apoyo de mi familia. Mi exmujer y mi hijo me han respaldado mucho. ¿Tiene algún nieto? No. Cometí un delito de carácter sexual, pero eso no significa... No creo que tenga que pagar por ese delito el resto de mi vida. ¿Está arrepentido? Al 100% arrepentidísimo. Cada día que pasa me arrepiento de lo que hice. Pero esos niños y las vidas que destruí nunca
podrán volver a ser igual, la inocencia que les quité. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo para poder cambiar todo eso. Pero no puedo. Jamás podré sentirme liberado del todo de lo que hice. Tendré que convivir con ello el resto de mi vida. Nadie podrá borrar todo lo que hice. ¿Por qué cruzó la línea? Por egoísmo, mi propia necesidad de probar, experimentar algo que era considerado tabú. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. En Estados Unidos hay casi 1 millón de personas que en algún momento de su vida cometieron un delito de naturaleza sexual. Este estado tiene las leyes más duras y restrictivas para los condenados por abusos a menores. Cuando dejan la prisión, están obligados a vivir a más de 800 metros de cualquier lugar donde haya niños, escuelas, guarderías, parques infantiles, algo casi imposible en núcleos urbanos, lo que convierte a muchos de estos antiguos abusadores en parias errantes por las periferias desoladas de las ciudades. Ron Book es uno de los lobistas, de los conseguidores más conocidos de Miami. Tras el abuso sexual que sufrió su propia hija por la niñera que la cuidaba, consiguió convencer a los legisladores de Florida de que había que endurecer la ley. En Florida, exclusivamente aquí, en ningún otro estado del país, cualquier hombre, mujer o joven que tenga conocimiento o sospecha de que se está maltratando a un niño tiene obligación de denunciarlo, independientemente de que sea un maestro, un médico, una enfermera, un abogado o un policía. Ya sea hombre, mujer o joven, si sospecha de un caso hay que denunciarlo. Y hemos conseguido que se considere delito en 3er grado eludir este deber. En cualquier instancia constituye el delito en 3er grado. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos hay 42 millones de supervivientes de abusos sexuales. Según las estadísticas, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 5 niños sufrirá abusos sexuales. Y me doy perfecta cuenta de que algunos países europeos no lo ven de la misma manera que nosotros. Los países europeos tienen una mayor predisposición a perdonar y permitir la reinserción. Y te digo más, no hay ni un solo facultativo, ni uno solo, absolutamente ninguno, que colabore con abogados defensores de pederastas y que esté dispuesto a asegurar ante un tribunal, tras haberle tomado juramento, que esa persona no va a reincidir nunca más. Virtualmente todo pederasta tiene una tara congénita en su cerebro. No hay reinserción que valga para eso, no se puede arreglar. Si pudiera empujarlos a todos y tirarlos al mar, lo haría sin pestañear, no me duelen prendas. Creo que proteger a los niños es lo más importante. Recuerda que yo tengo una hija a la que durante 6 años alguien abusó de ella, violó, la maltrató, sodomizó. Y cuando tenía 12 años, para intentar controlarla, le orinaba cuando le apetecía y le defecó encima. Lo que los pederastas quieren que pienses es que, puesto que les obligamos a fichar y ponemos una observación en su carnet de conducir, les estamos tratando de manera diferente a otros delincuentes. Pues claro, tienes razón, porque la conclusión es que esa gente destruye la vida de los niños. ¿Tienen derecho a salir de la cárcel? Sí, pero hemos decidido que les obligaremos a fichar y advertiremos a la población que viva en su comunidad, en su entorno más cercano, que están ahí. Tengo derecho a saber quiénes son los malos. Son seres humanos de la peor ralea. Hacen daño a nuestros hijos, los destruyen, y eso no está bien. Yo duermo muy tranquilo por la noche, me puedo mirar al espejo, estoy orgulloso de trabajar para proteger a los niños, creo que no hay nada más importante. Las conexiones de Ron le ayudaron a montar una fundación para su hija llamada Lauren's Kids, los niños de Lauren. La ONG ha recibido más de 9 millones de dólares en subvenciones del estado de Florida. Su consejera delegada es la propia Lauren, que el último año se ha subido el salario por encima de los $100,000.
La ley Laurenburg contra los pedófilos tuvo un inesperado efecto colateral. Desterró a centenares de delincuentes sexuales a los márgenes de la sociedad. Un centenar de ellos se fueron al pueblo de Pajoki, a la conocida como Villa Milagro, probablemente el lugar con la mayor concentración de pedófilos y delincuentes sexuales del mundo.